Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas. Yo soy Simone, soy italiano y me gustan muchísimo los idiomas extranjeros. Los utilizo para viajar para el mundo y para trabajar como Project Manager en toda Latinoamérica, en Europa y en los Estados Unidos. En este canal, por lo general, hablamos de cómo aprender idiomas y de técnicas de aprendizaje de idiomas extranjeros. Por lo general hablo italiano, ya que como dije soy italiano, pero este video es en español porque voy a hablar de una forma de hablar castellano que es el rioplatense. El rioplatense es la forma de hablar castellano en Uruguay y en Argentina. La premisa es que no soy un profesor de castellano, simplemente quiero compartir un poco lo que aprendí viviendo acá en Montevideo, Uruguay, y escuchando mucho la forma de hablar de la gente acá en Uruguay. ¿Listo? Entonces vamos. Primero seguramente el voceo, o sea, no se utiliza el tú, sino el vos. El vos viene de el vosotros, en realidad, de España, que en Latinoamérica no se utiliza porque se habla utilizando el ustedes en la segunda persona plural, como en la tercera, pero el vos viene exactamente de eso. Por eso también la declinación es muy parecida a la declinación del vosotros de España. Simplemente se le saca una vocal y se desarrolló así con el tiempo. También la forma de usar el vos es un poquito diferente, porque de lo que me di cuenta yo, hay personas que lo utilizan completamente, o sea, utilizan el vos como pronombre y la conjugación del verbo. Hay personas acá en Uruguay que lo utilizan de vez en cuando simplemente con el pronombre, pero conjugan el verbo como con el tú, o al revés, utilizan el tú y el verbo conjugado como con el vos, ¿no? Por ejemplo, puedes, usando el vos sería podés, quieres sería querés, sientes sería sentís, y ahí vamos. El imperativo también cambia, ven sería vení, dime, decime, hazlo, hacelo. Y también, y eso claramente como que soy italiano me gusta muchísimo, hay muchos italianismos. Como la cerveza se le llama birra en italiano. El trabajo se le llama lavoro en italiano. La abuela sería la nonna en italiano, muy parecido, me gusta mucho eso, es muy lindo. Y eso claramente por todos los migrantes italianos que durante no sé cuántos siglos siguieron llegando en Argentina, en Uruguay, en toda esa región y influyeron mucho sobre la habla de esta región. Había hasta trato entre algunas regiones italianas y el gobierno argentino, de lo que sé yo, para enviar gente a la Patagonia, por ejemplo. Hay un museo muy lindo, muy interesante que habla de eso, en Ushuaia, pero también en Buenos Aires, el Museo de los Migrantes Italianos. Si alguien de Uruguay conoce algo así acá en Montevideo, por favor avísenme porque me gustaría mucho y sería para mí muy interesante aprender más sobre esos temas. También hay palabras que son muy distintas acá en Uruguay. Ahora estoy hablando especialmente de cómo se habla acá en Montevideo. Se utiliza mucho la palabra pila, se utiliza pila, la palabra pila, que de alguna forma, de lo que entendí yo, puede sustituir el mucho. Hay pila de gente, sería hay mucha gente. Me gusta mucho, me gusta pila sería acá. Desde hace pila de rato, desde hace mucho tiempo. Y también el re, pero también se utiliza en Argentina. Yo el pila en Argentina nunca lo había escuchado. Capaz que también se utiliza en Argentina, pero no sé, que me digan ustedes, por favor. O sea, eso es re lindo, sería es muy lindo. Algo es re distinto, o sea, es muy distinto, muy diferente. Una expresión que me gusta muchísimo también es el bárbaro. El bárbaro es para decir que algo te gusta mucho. O sea, ¿cómo fue la comida? Bárbara. Perfecta, muy buena, ¿no? Y eso, yo cada vez pienso en un bárbaro y eso es como medio raro para mí. Ya me acostumbré ahora que llevo casi 2 meses y medio viviendo acá, pero la primera semana fue como, ¿bárbaro es algo bueno o es algo que no es tan bueno? Porque bueno, como italiano, cuando los bárbaros llegaron en Roma, el imperio, destruyeron todo, eso no fue tan bueno en realidad. También se utiliza mucho la palabra divino, que bueno, existe en castellano, se utiliza seguramente en otras regiones también, pero acá se utiliza mucho
más de que en otras partes, de lo que me pareció. Por ejemplo, ayer estuve haciendo mucho calor, yo me metí en el agua. Ah, ¿cómo estaba el agua, Simone? Divina, el agua estaba divina. En realidad casi me olvido porque ya yo estoy hablando así, el sh. La gente acá no dice yo, sino yo. El proyecto, yo me llamo, la doble L también no es una Y, sino una sh. Otra expresión muy interesante es me la pasé bomba. Ah, ¿cómo fue, Simone, ayer? Ah, muy bien, el fin de semana fue el toque de la vela, me la pasé bomba. O sea, me la pasé muy bien, me divertí mucho, fue muy lindo, me la pasé bomba. Otra palabra que escucho mucho es salado. Si alguien de Uruguay te dice que algo es salado, no está hablando de comida en general, quiere decirte que algo es muy complejo, un poco complicado. Todavía no domino completamente esa palabra, pero eso es el sentido que tengo yo. Si alguien de Uruguay, porfa, está mirando el vídeo, que me escriban en los comentarios, chicos, y que me ayuden un poquito con un ejemplo o dos. También el apuro, estoy apurado, ando apurado. Yo siempre utilicé la palabra prisa, tengo mucha prisa, para expresar el mismo concepto. Acá prisa nunca lo he escuchado, se utiliza mucho más la palabra apuro, estoy apurado. Si alguien acá está feliz, está contento, está copado o está chocho, se utilizan esas dos palabras, copado y chocho, que me parecen muy lindas, muy chévere. Chévere, que en realidad es una palabra que se utiliza creo en Colombia, en Venezuela, que me se pegó por ver de unos amigos. Hola Tefi, que es una amiga de Colombia que la utiliza mucho en realidad. Para indicar a los niños se habla de chiquiline, el chiquilín, la chiquilina, los chiquilines, pero en realidad esa palabra también se utiliza para indicar a los amigos. Los chiquilines ya llegan, o sea, los amigos están llegando. Otro verbo que todavía no domino completamente es el levantar. Un amigo el otro día me dijo, ah sí, bueno, levantamos algo de comida, levantamos una cerveza y ya vamos. O sea, pasamos a tomarnos algo de comida como así un poco rápido de lo que entendí yo. Otra vez, chicos, que me comenten si lo entendí mal para que lo entienda bien. El ta, más o menos eso es todo. El ta también se utiliza bastante, que sería está, y se utiliza como para decir ok, está bien, todo bien. Se utiliza mucho en realidad también en Brasil, de lo que sé yo, entonces puede ser que esa es una influencia que llegó desde Brasil acá en Uruguay. Chicos, espero les haya gustado el vídeo. Si quieren ver cómo yo, Simone, aprendí español, hice un video donde cuento toda la historia de mi aprendizaje del idioma español. En realidad nunca se acaba de aprender un idioma, pero bueno, eso es lo que hice yo para llegar a este punto. Muchísimas gracias y que estén bien.